Hola Mario, buenos días. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy bien, le ganaste las madrugadoras, pero por una nariz. Buenos días. Hola. Ahora está amaneciendo más bonito, sin tanta neblina y apenas va saliendo el sol. Muy hermoso. Ok. 6:45. Arrancamos. Este taller es muy importante para su vida porque mi intención es hacerlos reflexionar un poco sobre, además hoy es el Día de la Filosofía. Entonces, mi intención es hacerlos reflexionar acerca de lo que están haciendo de su vida. Este taller lo titulo Había tantas opciones. Es decir, había tantas opciones profesionales y de carrera, y ustedes vinieron a escoger una de las más pesadas, de las más difíciles, de las más largas. Da muchas emociones positivas, también da muchas emociones negativas, de cansancio. Mientras sus compañeros en poco tiempo ya van a salir a trabajar, amigos de la escuela, ustedes no van ni siquiera a la mitad. De manera que no es mal momento si quieren reconsiderar. Hay otras opciones más fáciles, más divertidas. Y les voy a ir mostrando en este taller de hoy y mañana algunos ejemplos de compañeros que han decidido, algunos terminar la carrera para colgar el título y dedicarse a otra cosa, profesional, hacer otra profesión, otra carrera. Otros colgar el título a la mitad de la carrera, otros en el internado. Y finalmente, años después, ha quedado muy claro que siguen siendo felices y son felices. Tal vez más felices que si hubieran continuado por un camino que ellos realmente no deseaban. Entonces, no lo consideren como una invitación a que se salgan, es una invitación a la reflexión, para que si deciden continuar, que seguramente es lo que van a hacer, porque no conozco a nadie que se haya salido por este taller, si deciden continuar, lo hagan con ahínco y lo hagan echándole todas las ganas que tienen que echarles. No por la calificación, no por responder bien, no por pasar la materia, sino por ustedes mismos, porque a la larga esto es lo que les va a dar un bagaje de información que les va a permitir salir adelante, ya sea como médicos generales, ya hemos hablado de eso, no necesitan hacer especialidad para ser felices, ni para hacer el bien, ni para salvar vidas, como heroicamente decimos. Pero si quieren hacer una especialidad, también van a necesitar de toda esta información para destacar, para sobresalir para salir y sobresalir adelante en todo el camino que ustedes se han encomendado. Entonces, yo cuando estamos allá en la escuela les digo, miren, aquí a la vuelta está Humanidades es muy divertida, está la Escuela de Arte y Pintura, aquí a 100 metros, está Derecho, hay un chorro de opciones, es decir, y si no quieren hacer carrera, pues también pueden hacer otras cosas sin carrera y divertirse y ser felices. Por eso este taller es de alguna manera relevante y siempre cuando pasan los años y me los encuentro y se empiezan a quejar, les digo, pues acuérdate que les dije, había otras opciones, ustedes decidieron continuar esta, así es que pues vamos a seguir adelante. Muy bien, entonces ya saben que el día de hoy es el día que le toca a Carrilla empezando por el grupo T64 y vamos a revisar ya imágenes. Suponemos que ya vieron todos los videos. Para mañana, por favor, vean el video de hígado y vías biliares. Muy importante, hígado y vías biliares. Recuerden, para el miércoles vamos a ver páncreas. Para el viernes, para jueves haremos taller y el viernes 27 examen de todo lo que es abdomen sin incluir uro, únicamente abdomen. La primera semana de diciembre lo vamos a dedicar a uro, o sea, miércoles y jueves uro, viernes examen. Luego una semana para gineco,
jueves y viernes gineco, viernes examen, luego una semana para el sistema nervioso central, jueves y viernes, y el examen final total, que será el día viernes 18 de diciembre. Los extraordinarios, pues ya saben que son en enero, no hay problema. Era broma, nadie va a reprobar. Y ese es el programa entonces que tenemos, ¿sale? Muy bien, entonces vamos a empezar con esta imagen. Recuerden que, ¿cuáles son las frases célebres del curso? Pues, one view is no view, density is the name of the game, pero me gustaría que trajéramos a colación otra que es, no se operan placas, se operan pacientes. Y si lo que vemos en un estudio de imagen no correlaciona con la clínica, alguna de las antenas está funcionando, o la de clínica mal, o la del clínico, o la del radiólogo. La información que estamos recogiendo no es correcta. Entonces, es bien importante que existe una buena correlación. Si no hay correlación, primum non nocere. ¿Qué quiere decir? Primero, no hacer daño. Entonces, si no sé lo que tiene mi paciente, me abstengo de darle tiempo, de darle analgésicos y de mandarlo a su casa. Pido ayuda para alguien que tenga más información que yo. Otra cabeza puede darnos una información interesante del paciente que a lo mejor nosotros no hemos visto. Muy bien. Elisa, buenos días. Hola, buenos días. En datos clínicos, primero te voy a mostrar este estudio. Acuérdense que lo que tenemos que hacer es qué estudio es, en qué región está, tratar de determinar si tiene medio de contraste o no, y luego tratar de identificar algunas estructuras. Así es que empieza a describirnos esta imagen, Elisa. ¿Es una TAC de abdomen? Sí, acá aparece. Si dices algo mal, yo te corrijo. Ok. Pues de las estructuras que puedo ver. Cuando decimos un ataque de abdomen, el abdomen es muy amplio. O sea, más o menos en qué región está. No sé si abdomen, pues medio. ¿A nivel del ombligo? Creo que sí. Pero fíjate bien. ¿Qué es esto blanco? ¿Son las fosas ilíacas? No. ¿Lo blanco qué es? ¿Fosa ilíaca? ¿Qué es una fosa? Bueno, eso es un espacio, serían las crestas. Eso, crestas ilíacas. Entonces, estamos a nivel de... ¿A nivel de qué? Abdomen bajo. O pelvis. O pelvis. Decimos pelvis, muy bien. ¿Te parece que es simple o es con contraste? ¿Con contraste? ¿Por qué? Bueno, la imagen que veo hiperdensa brilla mucho y eso me da idea que tiene contraste, no sé si en vejiga. ¿Tú te refieres a esta imagen? Sí. Fíjate la forma que tiene. ¿Qué forma tiene? Pues bueno, como de frijolito, entonces. ¿Esto qué es? ¿Aire? Aire, y esto es medio de contraste. Entonces, ¿esto es medio de contraste en dónde? ¿Te parece vejiga? No. Entonces, No sé si riñón. no, los riñones están más arriba. Estamos en crestas ilíacas. ¿Ayuda? Cualquiera puede participar. ¿No es intestino grueso? Es delgado. Es intestino delgado. Está en el centro. Tiene válvulas conniventes. El calibre es escaso. Muy bien. Entonces, cuando decimos que tiene medio de contraste, tenemos que definir de a qué nos estamos refiriendo. Si es medio de contraste
en el tubo digestivo o es medio de contraste en las estructuras vasculares. Este paciente, aparte de que tiene contraste oral, tiene contraste IV. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien alcanza a ver por qué sabemos que tiene medio de contraste intravenoso? Busquen arterias y venas, que van a ser como puntos blancos. Entonces, las arterias y las venas ilíacas pasan por aquí. Aquí tengo una estructura blanca, acá tengo otra estructura blanca. Entonces, este paciente se le administró contraste intravenoso también. Muy bien. Elisa, ¿cómo describes esta imagen? Pues se ve de partes blandas y se ve heterogéneo. Sigue, ¿qué más? Puntos negros. Con ¿Cuál es la palabra? puntos, ¿Cuál es la palabra que usamos perdón. para describir esto? ¿Cuál es la palabra que usamos para describir esto? Puntos blancos, puntos negros. Minerva Ávila. Minerva. Aquí estoy. Hola, Minerva. ¿Cuál es la palabra que usamos para describir estos puntos negros? ¿No es moteado? Sí, moteado. ¿Y cuál es el diagnóstico diferencial de moteado? Ascaris. Bueno, sería una posibilidad. ¿Otra? Suárez. Sangre. Sangre. ¿Qué más? Aire. Bueno, son burbujas de aire, pero pues, pueden estar producidas por cualquiera de las causas que dijiste. ¿Pero qué otra? Venía en la plática de ayer, lo revisamos ayer, en la presentación. ¿Sí la viste, la presentación de ayer? Sí. Ok. Abscesos. Abscesos, correcto. Pero si ese moteado está dentro del colon, entonces, ¿qué es? Elisa. ¿Heces? Elisa es materia fecal, correcto. Vamos a continuar con Elisa. Ok, Elisa, entonces lo que estamos viendo ahí es materia fecal y estamos viendo asas de intestino delgado. Muy bien. Ahora fíjate, te voy a dar datos clínicos. Este paciente tiene dolor en la fosa ilíaca derecha, tiene fiebre y tiene rebote positivo. Clínicamente, ¿qué diagnóstico haces con eso? Apendicitis. Ok, tú dices, ok, ya voy, entro a revisar a mi paciente con la idea de que tiene apendicitis. Lo exploro y efectivamente tiene dolor en la fosa ilíaca derecha. ¿Qué hago? ¿Lo mando a cirugía? No. ¿Qué haces? ¿Un ultrasonido? Y aparte, ¿qué más le pides? Aparte del ultrasonido. Bueno, pues para confirmar apendicitis, estudios clínicos, ¿Cuál laboratorio. laboratorio? ¿Qué esperas en el laboratorio? Pues elevación de linfocitos. Leucocitosis con linfocitosis y algunas formas que se llaman bandas. Aumento de las bandas, hiperbandemia o banda, ¿no? Muy bien, entonces ya tienes laboratorio. Tienes un cuadro clínico que de 0 al 10 le ponemos que tiene, está segura que tiene apendicitis en un 9. ¿Qué haces? ¿Lo operas o le pides estudios? ¿Cuál es la edad del paciente? ¿Perdón? ¿Cuál es qué? Bueno, dependiendo si está más joven, yo creo que se operaría. ¿Y si es más viejo? Pues es menos probable, entonces sería buscarle alguna otra cosa. Pero ya tienes un cuadro clínico, tienes laboratorio. Esos pacientes se pueden operar así. Realmente no requiere ningún estudio. Algunos cirujanos van a decir, con esto lo meto. Claro, la mayor parte de ellos van a decir, hay que pedir ultrasonido para confirmar el diagnóstico. Por defensa legal, por estar seguros, para ver si sale de su hora de guardia, para que le toque al otro, al del turno vespertino. Pero si es en la priva, ¿no? Entonces sí lo van a meter a cirugía de volada, antes de que se dé de alta, ¿no? Le van a decir, canalízalo y quítale los pantalones. Le dice la enfermera, ok, ay, doctor, qué raro. Entiendo que me diga que lo canalice para administrarle analgésicos y soluciones, pero quitarle los pantalones, ¿para qué, doctor? Para que no se vaya, para que no se vaya.
Así se manejan los pacientes en la clínica privada. Para que no se vaya, ¿no? En cambio, a nivel de institución, sí, pídele una placa de abdomen. Y el día que regrese, ok, dice el radiólogo que no es específica. Ok, pídele un ultrasonido. Ok, el ultrasonido dice que no sirve porque el paciente pesa 90 kilos. Ok, pídele una tomografía. Y entonces ahora sí llega la tomografía y nos muestra esta imagen. Busquen un signo de apendicitis en esta tomografía, Elisa. Busca un signo de apendicitis en esta tomografía. Igual que la imagen que les puse al inicio del curso del jinete en el caballo, posiblemente no le... me distraje porque me llegó un mensaje. Igual que la imagen que les puse del caballo, posiblemente no lo vean hasta que yo se lo señale, pero hagan un esfuerzo y busquen en la fosa ilíaca derecha. ¿Ven algo raro? No sé si esa como estructura tubular sea la apendicitis o... Fíjate que no sé si la que están viendo ustedes es la misma que yo, pero que, por ejemplo, el área del apéndice, en este caso, es esta. Y entonces yo los invito a ver uno de los signos más interesantes. Vamos a ver aquí, fosa ilíaca izquierda, ¿no? Vean la grasa, vean el colon y vean la separación que hay entre la grasa y el colon, es muy nítida, muy clara. Vean esta línea delgadita blanca, ¿la ven? ¿Qué es? ¿Es el signo de NASA? No, esta línea blanca delgadita. Se puede seguir por aquí. Es el peritoneo. Y el peritoneo, que es una serosa, se ve así de fina y de delgadita. Ok, ahora, vean, sigan la grasa, cómo rodea la tripa. Estos puntitos son generalmente estructuras vasculares del mesenterio, que son normales. Pero fíjense, son puntitos finitos, delgaditos. Finitos, rayitas delgaditas. Y de pronto, entramos a este sitio. Aquí hay grasita, pero aquí ya se pierden los contornos de la grasa, ¿lo ven? Esto es edema de la grasa alrededor de un proceso inflamatorio. Y de hecho, aquí tenemos una imagen que si le pongo densidades y me dice que tiene 100 unidades Hounsfield, Elisa, ¿qué sería? Si tiene 100 unidades Hounsfield. ¿100 unidades? Pues podría ser calcificación. Exactamente, entonces, ¿qué sería? ¿Un cálculo? Un cálculo, o sea, ¿cómo se llama el cálculo en el apéndice? Lo vimos ayer en placa simple de abdomen. ¿Coprolito? Coprolito. Eso podría ser un coprolito. Y entonces, ¿qué pasa con el coprolito? ¿Qué hace? Obstruye la luz del apéndice. Y entonces, en el apéndice que queda, empiezan a proliferar bacterias. Y entonces se produce un proceso inflamatorio del apéndice y esto produce edema de la grasa alrededor del apéndice. Entonces, esto yo lo definiría como un plastrón. Un plastrón inflamatorio en la fosa ilíaca derecha. Ahora, déjenme contestar este mensaje. Entonces, esto yo lo defino como un plastrón. Alguien busque la palabra plastrón en un diccionario, en Google, por favor. Masa o bloque de carácter inflamatorio formado por el adosamiento de varias vísceras entre sí. Bien, entonces es un plastrón, es un masacote, ¿no? En términos vulgares, masacote, plastrón. Y entonces, esta tomografía me está confirmando que mi paciente tiene apendicitis. Este paciente va a ir a cirugía. Ahora, fíjense que el apéndice es una estructura que puede ser anterior al ciego, o sea, puede estar entre el ciego y la pared abdominal, lo cual hace su exploración y su diagnóstico muy fácil.
pero puede estar atrás del ciego, lo que se llama retrocecal, como en este caso. Y entonces hace más difícil el diagnóstico. Otra cosa, lo podemos tomar en diferentes etapas de la enfermedad. Si el paciente va con un médico que le da analgésicos al inicio del dolor, el cuadro se va a encubrir. Entonces, es muy importante la etapa en la que encontramos y nuestra acuciosidad clínica para hacer el diagnóstico. Entonces, ahora fíjate, Alisa, en esta otra imagen. Es un ultrasonido en la fosa ilíaca derecha. Es un ultrasonido en fosa ilíaca derecha. Entonces, ¿qué ves? ¿Cómo describes esta imagen, Lisa? Una imagen hipocoica. ¿Sí? Con una, pues no sé cómo llamarle al círculo que se ve como adentro. Una imagen hipoecoica, heterogénea, circular, circular, con diferentes capas, ¿no? Como Diana. Sí. ¿Ok? Ese es el apéndice inflamado. ¿Cuáles son los signos sonográficos de apendicitis? 1. Visualización de una estructura tubular en la zona apendicular. 2. Que esa estructura tubular no desaparezca cuando la comprimo, porque la tripa, el ilion podría verse igual, pero a la hora de comprimirlo con el transductor desaparece. 3. Que mida más de 6 milímetros de diámetro. 4. Que esté hipervascularizado con el Doppler, lo cual puede ser o puede no ser. 5. Diagnóstico, que se vea el coprolito, que también lo puedo ver con ultrasonido. ¿Cómo? Como una imagen hiperecoica con sombra acústica. 6. Puede tener líquido alrededor y un proceso inflamatorio de la grasa. La grasa en ultrasonido, recuerden, es hiperecoica. Y esto blanco que está alrededor del apéndice es hiperecoico. En un corte transversal el apéndice lo veo así, pero en un corte longitudinal voy a ver como un chorizo gordo que mide más de 6 milímetros, de bordes mal delimitados y que puede o no tener una piedra en el fondo. Y si tengo un cuadro clínico sugestivo, ya la hice y confirmo mi diagnóstico de apendicitis. Detalles interesantes de apendicitis. De 100 apéndices que se operen y que se comprueben quirúrgicamente, la mitad que tengan radiografías van a ser placas negativas. Por eso la placa de abdomen no sirve para apendicitis. De la mitad que sí tengan manifestaciones radiológicas de apendicitis, pueden tener leves y pueden tener múltiples. ¿Cuáles son las manifestaciones radiológicas de apendicitis? Escoliosis antiálgica, de la que hablamos ayer. Niveles hidroaéreos en la fosa ilíaca derecha. Coprolito, 15%, 10 a 15%, y ese es casi patognomónico. Borramiento del psoas, del lado derecho. Edema de la grasa de la lonja, o sea, de las líneas preperitoneales, así se llaman, líneas preperitoneales, la lonja, las capas del sándwich, del que ya hemos hablado muchas veces. Todos esos son signos radiológicos de apendicitis en placa simple, pero en términos generales no sirve la placa de abdomen. De ultrasonido, ya se los dije, y los de tomografía son básicamente los mismos. Plastrón inflamatorio, visualización del apéndice que está grueso, mide más de 6 milímetros, que refuerce con el medio de contraste, como sucede aquí. Vean cómo aquí el apéndice refuerza la pared, que es blanca. Aquí en el ultrasonido, la luz del apéndice es esta, la mucosa del apéndice es esta, y la pared del apéndice es esta. Todo esto hace mis signos de apendicitis aguda, ¿de acuerdo? Elisa, ya eres experta en apendicitis, Elisa, ¿ok? Bien, siguiente caso, le va a tocar, vamos a seguir con Minerva. A ver, Minerva. Venga, descríbenos esta imagen. Esta es una TAC. ¿Sí? O sea, no se detengan, ya sabemos que es una tomografía, ni modo que sea una radiografía simple de cráneo, ¿verdad? Es que O sea, como no dijo. tratan de sacarlo fluido, o sea, ni modo que diga que no es un ataque. A nivel de abdomen medio. Correcto. Simple, ¿Mande? simple o con medio de contraste.
Creo que simple. ¿Cómo sabes? Por los vasos. Checa la aorta. Pues no la veo tan hiperdensa. ¿O está en fase venosa? No, a ver, checa la vértebra. ¿Ya viste la vértebra lumbar? Sí. ¿Y la aorta qué densidad tiene? ¿Es blanca? Hipo está menos que el hueso. Pues sí, pero compárala con lo demás del abdomen. ¿Es blanca o es oscura o es gris? Es más blanca. Entonces, ¿sí tiene? Claro, claro, ve la aorta. Y luego, ¿qué más ves? ¿Ves la cava? ¿En dónde va a Sí. estar la cava? A la derecha de la aorta, ¿la ves? Ajá. Y fíjate, esa tiene densidad menor. Ujú. ¿Qué otras estructuras reconoces en ese corte? Riñón derecho. Correcto. ¿Y el izquierdo? No. O O no lo tiene, o está más arriba, o está más abajo de este corte. Muy bien. ¿Qué otras cosas ves que te llamen la atención? ¿Cómo ves el patrón intestinal, el gas intestinal en esta imagen? ¿Normal, aumentado o disminuido? creo que poquito aumentado. No es normal, hay gas, es lo negro, ¿no? Ajá. Entonces, es gas en la tripa. ¿Qué te parece la distribución de este gas intestinal en el abdomen? ¿Te parece que está distribuido como normalmente está distribuido en todas las gentes? Por ejemplo, vamos a ver esta toma del apendicitis y ve cómo está la distribución del gas intestinal y del medio de contraste, ¿lo ves? Ujú. Y ahora, No, no está normal. ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo describes? Como disperso. ¿Disperso? ¿Está por todo el abdomen? No por todo el abdomen, pero como segmentado en el intestino. ¿En qué parte? ¿En los flancos o en el centro? En el centro. Ok. ¿Qué más te llama la atención de esta imagen? Mm, ¿Por qué aquí no hay gas y por qué aquí no hay gas? ¿No son masas? Vamos a suponer que fueran masas. ¿Qué densidad tienen? Hipo. Compararla con el músculo de la lonja de la pared abdominal. O hizo de partes blandas. ¿Sí? ¿Tienen la misma densidad que el músculo? Mira, vamos a ver Que el flanco, el sándwich al que siempre me refiero. ¿Qué es esta línea blanca? la piel, La línea blanca es la piel. grasa, Y luego, músculo, y luego, grasa, y luego, músculo, y luego, grasa, y luego, músculo, y luego, esto, grasa. y luego, compara este color con este. ¿Es igual? No. Entonces, ¿cómo decimos que es esto? ¿Qué densidad tiene? ¿Hiperipo o iso? Hipo, Hipodenso. Y si le pongo el cursor, me mide 10 unidades Hounsfield. Entonces, ¿qué es? líquido, Entonces, ¿qué tiene el paciente? un quiste. Un quiste. Si esto fuera un quiste, fíjate cómo tengo mucho líquido aquí y mucho líquido acá y la tripa está flotando en el centro. Si fuera una masa, les decimos masa ocupativa. Es una lesión que ocupa espacio. Y entonces, ¿qué haría con la tripa? Esto se comentó ayer en la última diapositiva de la plática de radiografía simple de abdomen. Cuando es una masa, empuja los intestinos hacia arriba y hacia los lados. Y cuando es líquido, se flotan en el centro. Exacto, entonces, estando aquí, ¿qué es? Si flota en el centro es líquido, es pues el quiste o... No, No, que tiene líquido, ay, asitis.
La citis, claro, estás diciendo. Si es una masa, ocupa espacio y desplaza las tripas hacia afuera, que no es el caso. Ujú. Esto es líquido de citis. Ahora, dime, Minerva, causas de líquido libre en la cavidad abdominal. Ah, ¿un proceso inflamatorio? Define. No, pues sería pues una perforación de víscera. Pero tendríamos aire libre y no hay aire libre. Aquí todo el líquido está contenido, es intraintestinal. Ayuda. Hayashi, ándale, no te duermas, Hayashi. Causas de líquido libre. Hay 1500. Una podría ser hipertensión portal con cirrosis. Claro, cirrosis e hipertensión portal. Muy bien. Otra. Hepatitis C o hepatitis B. Pero solo si llegan a producir cirrosis, que serían causas de cirrosis. Otra. Es una serosa. Las serosas ya quedamos que están en lugares donde hay fricción. Y entonces hay dos tipos de líquido que puede haber en la pleura. ¿Cuáles son? Y también en el pericardio. ¿Cuáles son? Dos tipos de líquido. Exudado y trasudado. Entonces aquí es la misma situación. Pueden ser exudado y puede ser trasudado. Cuando decimos exudado, ¿cuál es el origen de ese exudado? Proceso inflamatorio. Un proceso inflamatorio. Entonces díganme procesos inflamatorios del peritoneo. ¿Cómo se llama cuando hay un proceso inflamatorio del peritoneo? ¿Cómo decimos inflamación en griego? ¿Peritonitis? Peritonitis. Entonces ahora díganme causas de peritonitis. Pues una es cuando la apendicitis se complica. Claro, Se abre. una apendicitis que se complicó, se hizo un absceso, se perforó y hay irritación de todo el peritoneo. Muy bien. Otra. Una infección bacteriana. Una infección bacteriana que prolifera ¿en dónde? En algunos depósitos del colon, en donde proliferan las bacterias y se produce inflamación y luego perforación, se llama diverticulitis. Todo paciente, bueno, es cierto, no todo, la mayor parte de los pacientes de arriba de 40 años tienen divertículos en el sigmoides, que sean el resultado del aumento de la presión. Y entonces se inflaman estos divertículos y producen dolor, que característicamente es hacia la fosa ilíaca izquierda, porque el sigmoides da vuelta hacia el lado izquierdo y es el sitio más frecuente. Entonces, así como ayer les dije, masculino con anemia, cáncer de colon, femenino con anemia, neumatosis uterina, masculino con panzón cervecero, con dolor en fosa ilíaca izquierda, diverticulitis. Y ni la placa simple de abdomen ni el ultrasonido nos va a dar una información clara acerca de una enfermedad diverticular, ya sea complicada o no complicada. Entonces el método de elección es la tomografía computerizada. ¿Qué voy a ver en la tomo? Difícilmente voy a ver esto. Lo que estoy viendo aquí es una gran cantidad de líquido libre. Aquí estoy viendo 1 litro de líquido libre en la cavidad abdominal o más. ¿De acuerdo? Ya veremos, ya nos tropezaremos hoy o mañana con algún caso de diverticulitis, pero la clínica, dolor en fosa ilíaca izquierda, crónico, panzón cervecero, come carnitas, ya valió, es una diverticulitis. Le estoy poniendo un ejemplo, pero no tiene que ser necesariamente todo eso, ¿de acuerdo? ¿Sí, Minerva? Ya eres experta en ascitis, Minerva. Sí. El líquido de ascitis puede ser, digamos, como en un exudado inflamatorio, como sucedería en hipertensión portal, o puede ser insuficiencia renal, un paciente con sobrecarga, con insuficiencia cardíaca global, etcétera. Pero hay una enfermedad, anoten por ahí, anótenlo y les dejo de tarea que investiguen en la página Radiopedia o donde ustedes quieran, Omental Cake. Omental Cake. La traducción es pastel de omentum. ¿Qué es el omentum? Pues el epiplón. Entonces, hay enfermedades que producen engrosamiento del epiplón y que las vamos a ver como unos plastrones todos feos, no como este que se ve muy bonita la tripa centralizada,
sino que se ve el plastrón alrededor de la tripa, de todas las tripas van a estar distribuidas por todos lados, no centralizadas, sino por todos lados con mucho líquido. Es una imagen así muy difícil de ver, muy difícil de entender. Revisen Omental Cake en Radiopedia y vean las imágenes que vienen de Omental Pancake. Pancake o cake, como quieran. Porque hay enfermedades como el diagnóstico diferencial del Omental Cake implica varias posibilidades. Una, el original se describió como un pseudomixoma peritoneal, que es un proceso inflamatorio del peritoneo como neoplásico, sin que sea necesariamente neoplásico, como un mesotelioma de la pleura, como un mesotelioma del peritoneo. Así se describió originalmente. Es un pseudomixoma, no es cáncer, es un proceso inflamatorio proliferativo, pero recidivante. Entonces operan a esos pacientes, les quitan una capa como de pastel, como de pancake, así la quitan y ya dicen, el paciente ya se alivió, pero lo vuelve a proliferar y vuelve a proliferar y el paciente se muere de tantas cirugías que le hacen, de las perforaciones que esta lesión produce. Y se llama pseudomixoma peritoneal. Pero, ¿qué creen? Nunca lo van a ver. Lo que van a ver van a ser imágenes muy parecidas al Omental Cake, producidos por enfermedades que son mucho más comunes en nuestro medio, como la tuberculosis peritoneal. Esa sí la van a ver todo el tiempo. Y la otra cosa que van a ver carcinomatosis peritoneal, producida por diseminación de un cáncer de ovario, de un cáncer de colon, de un cáncer de estómago, de un cáncer de lo que sea. Omental Cake, engrosamiento difuso de todo el peritoneo con líquido libre, con engrosamiento del epiplón y la tripa como que a veces distendida y a veces no. Cuando se percute en este tipo de pacientes, que se hace la percusión, se escucha en una zona mate, en otra timpánica, mate, timpánica, como si fuera un tablero de ajedrez. ¿Ya vieron la película de Gambito de la Reina? ¿No la Así la termina. ¿Cómo? Ah, ok. Gambito de la Reina, rifa la película, muy bien. Hace rato posteé un artículo sobre el ajedrez y la historia del ajedrez, está muy suave, léanlo. Bien, entonces el tablero de ajedrez es la percusión en cuadritos blanco, negro, que quiere decir timpánico sólido. En cambio, si ustedes percuten una citis, van a tener timpánico al centro y mate en la orilla. Pero si tienen tablero de ajedrez, piensan Omental Cake y piensan pseudomixoma, tuberculosis peritoneal, carcinomatosis, entre otras. ¿Ok? Bien, lo saben todos sobre Omental Cake. Y vamos a ver la imagen que sigue. Muy bien. En mi lista, la que sigue es Karen. ¿Dónde andas, Karen? Manifiéstate, ya te vi, Karen. Sí. Okay. Te voy a mostrar esta imagen y es un ultrasonido longitudinal derecho. Acuérdense que ustedes ya saben ver longitudinal derecho, área de vesícula, parasagital derecho. ¿Qué veo en el corte parasagital derecho, Karen? A la derecha de la línea media, en un corte longitudinal. ¿Qué debo de ver? El duodeno. ¿Y qué más? Pues está la línea que es del diafragma. No. Y ¿se refiere a las vísceras? ¿Cuál es la referencia vascular del corte parasagital derecho? ¿Ayuda? Vena cava inferior. Eso. Parasagital derecho, vena cava inferior. Parasagital izquierdo, todos. Aorta. Longitudinal izquierdo. ¿Qué tengo que ver en un corte longitudinal izquierdo? Extremo izquierdo, hasta afuera, en la orilla. Esto lo tienen que saber porque ya vimos el taller de anatomía abdominal. La vesícula. Izquierdo. El hígado. A menos de que tengan sitios inversos. El vaso. El vaso, ¿y qué? El hígado. El izquierdo. ¿El riñón izquierdo? Eso, riñón izquierdo. Parasagital derecho, bueno, no. Longitudinal derecho, Karen. ¿Qué tengo que ver?
¿El hígado? Y ahora sí, hígado y diafragma. Ok, entonces esta imagen, fíjate, aquí está el monito, aquí tengo mi monito. Está mal la marca porque está puesta para sagital derecho. Este corte está hecho aquí. Entonces, ¿qué ve que es esta línea blanca curva? Es el diafragma, Y arriba del diafragma, ¿qué hay? Hacia la cabeza del paciente. el tórax, ¿Pero qué hay del tórax? Arriba del diafragma. pues el pulmón. El pulmón, y el pulmón no nos da información, y aquí no tengo información. Muy bien. Del diafragma hacia abajo está el hígado. Entonces, esto que ves aquí es el hígado. Ok. Descríbeme ese hígado. Pues está heterogéneo. Tiene... de una parte es como más hipoecoico. Creo que es una lesión. ¿Qué tipo de distribución tiene esta imagen? Esta diferencia de textura. Pues es heterogéneo. Es heterogénea, quiere decir que no, el hígado no es todo igual. Pero ¿qué tipo de distribución tiene? ¿Me explico en la pregunta? No. ¿Tiene alguna forma o un patrón en particular esta distribución? Es como geométrico. Eso, geométrico. ¿Y qué hemos dicho de las distribuciones geométricas en alguna estructura anatómica? ¿No es que son venosas? Que tiene un patrón vascular, exactamente. Entonces, ¿cuál es la patología más frecuente del hígado? Bueno, apenas vamos a ver hígado y vías biliares, lo van a estudiar hoy para revisarlo mañana. Somos el campeón mundial de obesidad, tanto infantil como de adultos. Y entonces todo el tiempo vamos a ver esta patología. ¿Alguien sabe qué patología es? ¿Es hígado graso? Esteatosis hepática, correcto. Y acuérdense que la esteatosis hepática, la esteatosis puede ser focal y puede ser difusa. Y acuérdense que la esteatosis son todos esos granitos de kilomicrones que estamos absorbiendo de las carnitas y del chicharrón que nos comimos, que los absorbe la tripa y llegan por la vía portal y se distribuyen en el hígado por una distribución vascular segmentaria. Por eso hacen estos patrones vasculares. Entonces, Karen, es difícil pensar que esta situación sea por una bola, por un tumor. Los tumores son omas y los omas suelen ser bolas y las bolas suelen ser circulares. Entonces, este tipo de distribución es una distribución vascular de una esteatosis hepática. Y la vamos a ver todo el tiempo. La esteatosis, cuando es difusa, hace que todo el hígado sea brillante. Es decir, aquí la pregunta es, ¿cuál es el hígado sano? ¿Este oscuro o el hígado blanco? Karen, ¿tú cuál crees que sea el hígado sano? ¿Lo más oscuro o lo más brillante? ¿Lo blanco? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque lo que es como la lesión es lo que se ve más delimitado. Y la grasa... ¿Y la grasa? ¿Es oscura? Ahí la regaste. Ya estabas orientada pensando que la grasa es la que está mal. Si la grasa es oscura, entonces esto sería lo patológico. Y es inverso. ¿Cómo es la grasa en el ultrasonido? Hiperecoica. Hiperecoica. Es blanca en ultrasonido, chicos. Vean la grasa de la lonja, aquí. Vean todo este tejido fibroso. La grasa es blanca, es hiperecoica. Y entonces lo patológico es esto. Muy bien. Les presento al doctor Víctor Soto Ferrell. Víctor Soto fue compañero mío del internado, es de aquí de Tijuana, terminó la carrera, tenía fuerte vocación hacia la literatura. Y entonces él terminó, colgó el título y se fue a la UNAM y estudió literatura en la UNAM. Y ahora vive y trabaja aquí en Tijuana en la UABC. Gracias a él entré a estudiar la carrera de filosofía. Un día me lo encontré, platicamos. Él sabía que me gustaba leer mucho, que me gustaba hacerme la vida de cuadritos. Me dijo, oye, ¿por qué no entras a estudiar filosofía? Y bueno, para empezar, yo creo que ni siquiera paso el examen. Los médicos somos unos analfabetas culturales. Y entonces me dijo, no, hombre, preséntalo y hablas con la directora
para que te dé chance de que lleves unas cuantas materias poco a poco y ahí la vas haciendo con el tiempo. Así lo hice a los 40 años de edad, apliqué para el examen de admisión, entré a la escuela de filosofía, ya la terminé la carrera y es una de las cosas más divertidas y que más me han enriquecido en toda mi vida. Y eso lo hice a partir de los 40. Así que les presento a Víctor Soto, es un poeta famosillo aquí en la ciudad, médico de título colgado y es feliz y se le lleva todo. Es gay, por cierto, y es feliz con su gaytud y es un muy buen chico. Muy bien. Siguiente caso. Paul Esquivel, ¿dónde andas? Manifiéstate, Paul. Aquí, profesor, presente. Ok, venga, ¿qué ves? Es una radiografía de abdomen. Se ve... bueno, parece que se ve el gas normal. Ok, cuando vemos una placa de abdomen, la siguiente que tenemos que tratar de definir es si es de pie o es en decúbito. ¿Cómo podemos definir eso? Los niveles hidroaéreos. Pero... 1, buscando niveles hidroaéreos, correcto. 2, otra manera que se ve aquí en esta placa. Leyendo los letreritos. Supino. ¿Qué dice el letrero? Está en decúbito supino. Entonces siempre pongan atención a eso. O sea, es en decúbito, correcto. ¿Qué me puedes decir de este paciente? ¿Es hombre o es mujer? Es mujer. ¿Por qué piensas eso? Bueno, por la... ¿cómo se llama? Por la pelvis. Negativo, fíjate, te falló. Es una pelvis androide. Busca el pubis. ¿Qué te llama la atención que hay ahí en el pubis? Hay zonas, bueno, con aire. Más abajo. Hay una zona muy hiper radio opaca. Una zona muy radiopaca. ¿Qué es muy radiopaco en una placa? Puede ser calcio, puede ser bueno, estructura metálica. Metal, ¿qué más? Hueso y las 4 cosas muy blancas en una placa. Ayuda. Metal, Medio de hueso, contraste. Contraste, correcto. ¿A cuál de esas 4 cosas crees que corresponde a eso blanco que se ve ahí? Metal. ¿Por qué tendría metal en ese sitio este paciente? Es plomo, de hecho. ¿Por qué se le pone plomo ahí? ¿Ayuda? ¿Proteger las gónadas? Correcto. Luego, entonces, ¿qué sexo es? ¿Masculino? Hombre. Claro, si fuera femenino estarían los ovarios y pues, no le vamos a poner plomo en los ovarios porque ya no veo lo que tengo que ver. Entonces, cuando ven eso, es protección de plomo que se usa en pacientes pediátricos. Ok, Paul. ¿Qué edad crees que tenga este paciente? ¿Es un recién nacido? ¿Es un infante? ¿Es un niño? ¿O es un adolescente? Por el tamaño de sus órganos o sus huesos, más bien. Es un infante, bueno, un bebé. Está chiquito. No. Está grandote. Hay un detalle. No. Las crestas ilíacas. Las 2 crestas ilíacas. Y vean esta separación que hay aquí, esta semiluna, que está separada de esta parte. Y ahora compárenla con la del otro lado. Es bilateral. ¿Se fijan? Sí. Estos se llaman núcleos de crecimiento. Son núcleos de crecimiento que a la larga se van a juntar y se van a osificar y van a desaparecer. O sea, va a ser toda la cresta ilíaca una sola. Cuando ustedes vean estos núcleos de crecimiento, calculen 15 años de edad. Ya sea hombre o mujer. Entonces, con esto se da una buena orientación de la edad del paciente. También el género del paciente. Bien. Paul.
Checa la cuarta vértebra lumbar. 1, 2, 3, 4. Ay. Sí, ya. La quinta. La quinta también, pero Fíjate en las apófisis espinosas de la quinta vértebra lumbar. como que no se desarrolló bien. No, esa no es la quinta lumbar. La que no se desarrolló bien es S1. O sea, es la primera vértebra sacra. ¿Y qué es lo que no se desarrolló bien? La apófisis espinosa. Las apófisis espinosas. Esto es, el arco posterior de las vértebras no se juntó, no se soldó. Esto se conoce como espina bífida oculta. Es una variante muy frecuente y generalmente no tiene traducción clínica de importancia. Pero si esta espina bífida se hace más amplia, ¿qué puede pasar? Que las estructuras del saco dural se salgan produciéndose un meningocele o meningoencefalocele si se le sale la médula, pero en la columna lumbar no hay médula. Entonces, cuando vemos, esto se conoce como raquisquisis, o sea, falla de fusión o defecto de fusión de arcos posteriores, conocido como espina bífida oculta. Es una variante anatómica y no le voy a dar importancia. Generalmente. Ahora, si el clínico llega y me dice, es que aparte de eso le palpa una bola en S1, en las partes blandas, en la línea media, caray, entonces a lo mejor sí tiene un meningocele. Pero si el clínico me dice no tiene nada, pues es una raquisquisis nada más. Muy bien. ¿Qué me puedes decir, Paul, de este paciente? De su conformación general. ¿Cómo? ¿Es flaco o es gordo? Pues se ve gordo por la línea llantoidea. Entonces, llantoidea, muy bien. Entonces está chonchito, muy bien. Ahora, yo te digo, ¿tienes dolor en la fosa ilíaca derecha? ¿La placa la das normal o lo mandas a operar? Que no se observa moteado en el colon ascendente. Eso es normal, porque para eso sirve el colon. Ok. Y como también una ligera radiopacidad por la cresta ilíaca. ¿Por la cresta ilíaca? No. ¿Qué más? Se ve. Fíjate, estoy dando ya datos clínicos. Tiene dolor en fosa ilíaca. Bueno, puede ser apendicitis. Pero la placa, ¿qué me dices? ¿Tiene o no tiene apendicitis? ¿Qué nos dice? Observa un coprolito. Sí, ahí tiene un coprolito. Vean la articulación sacroiliaca izquierda primero. O sea, es esa línea oscura que corre de arriba hacia abajo en forma irregular que une el sacro con la cresta ilíaca. Se ve negra porque es cartílago. El cartílago no se ve, por eso el núcleo de crecimiento de la cresta ilíaca se ve negra, porque es cartílago, no es que esté desprendido, es cartílago. Entonces aquí, esa es la articulación sacroiliaca izquierda. Ahora, vean la derecha. Aquí está la articulación sacroiliaca derecha y aquí está el coprolito, este es el chacal. Entonces, este es de los pocos casos en el que podríamos ver, solo el 10% de los casos vamos a tener la presencia de un coprolito. Haya o no haya cualquiera de los otros signos de los que les hablé hace rato. ¿Me explico? ¿Paul? Sí. ¿No se ve borramiento del psoas también? Puede que sí, porque no. Sí, mira, aquí se ve el psoas del lado izquierdo y del lado derecho no lo veo, pero no me importa. Tiene coprolito. Porque eso del psoas no es específico de apendicitis y a veces, en más por ser gordo, ya no lo voy a ver. Por eso esos signos ya no rifan. Por eso rifa es el coprolito en placa simple de abdomen. Tal vez si tuviera niveles hidroaéreos o aire libre o algo así, sería algo más contundente, pero el coprolito ya alarmó, va a cirugía. Que lo canalicen y que le quiten los pantalones. ¿Ok? Ok. Bien. El que sigue o la que sigue, ¿qué? Beira, ¿dónde andas, Beira? Has estado muy callada el día de hoy. ¿Ya despertaste, Beira? ¿Dónde andas? Manifiéstate, Beira.
Ya se quedó dormida Vera. No, hace rato me mandó un mensaje que su micrófono no funcionaba y que iba a tratar de arreglarlo, pero creo que todavía no. Oh, qué mala onda. Está roncando. Hasta acá se ven sus ronquidos, no te hagas. Bueno, ni modo, no está Vera. José Luis Ruiz. José Luis. Ok, José Luis, a ti sí ya te vi desde temprano. Descríbeme esta imagen. Es una TAC a nivel del hígado, con abdomen superior. Y me llama la atención una imagen hiperdensa No, en el, creo que es el estómago que tiene medio de contraste. Hey, te está hablando el doctor. medio de contraste oral. Pero antes de eso, ¿tiene medio de contraste IV o no tiene medio de contraste IV? No sé si no estoy oyéndolo porque no oigo su voz. ¿Tiene medio de contraste intravenoso o no? Creo que sí, porque están teñidos los riñones. No, ese no es el parámetro. Sí, sí es, pero primero quiero que vean la aorta. ¿La aorta es blanca o es oscura? La veo teñida, así que creo que es blanca. Teñida. Bueno, en inglés dicen dye. Dye, D-Y-E, es teñida. Pero la forma correcta es se ve hiperdensa o tiene contraste o es hiperdensa o bueno. Bien, entonces tiene medio de contraste en la aorta, por lo tanto es una fase arterial y efectivamente los riñones están blancos, es una fase arterial, arterial tardía inclusive, porque ya para que se pinten los riñones todos blancos quiere decir que ya pasaron 20 segundos o 30 segundos o 40 segundos. Muy bien. Y también tiene medio de contraste oral, correcto. Vamos a ver, fíjate bien, ¿ves mi cursor amarillo en la aorta? Sí. Muy bien. ¿Qué es este punto blanco? Me parece un quiste. ¿De un quiste? ¿Una calcificación? Está blanco. Y si le mido, la densidad va a tener la misma que la aorta y está rodeado de un halo de grasa. Es una estructura vascular. ¿Alguien sabe qué estructura vascular es? Al que sepan le pongo 10. ¿Una vena hepática? No. ¿La mesentérica superior? Correcto, tienes 10, pero en bioética. Cuando llegues al 10º te voy a poner 10. Y eso sí la llevas conmigo, ¿ok? Muy bien. Sí, es la arteria mesentérica superior, siempre rodeada de un halo de grasa, correcto. Y entonces, José Luis, ¿qué órgano es este? ¿Es el páncreas? Correcto. Pero creo que es páncreas. Sí. ¿Y este qué es? El hígado. Muy bien. ¿Qué te llama la atención de este hígado? Que se ve heterogéneo. ¿Por qué? Porque creo que los vasos están muy dilatados. Muy bien. Acuérdense, esto lo van a aprender hoy que vean la presentación de hígado y vías biliares, aunque ya lo comentamos previamente en alguna parte del curso. El hígado es homogéneamente heterogéneo, porque está conformado por hepatocitos y estructuras tubulares. ¿Cuáles son, José Luis, las estructuras tubulares que hay en el hígado? Era lo de los vasos, las venas, los linfáticos. Arterias, venas, linfáticos y... Siempre hay una más que se me olvida, que creo que es el vaso de las vías biliares. Y no vaso, sino las vías biliares. Entonces, linfáticos, pelas, no los vemos, son muy chiquitos. Arterias sí las podemos ver, son delgaditas y se van a pintar en una fase arterial. Las venas son gordas, pero hay de dos tipos. ¿Cuáles son? En el hígado ¿Cómo? hay dos tipos de venas. ¿Cuáles son? ¿Es lo del venado, las suprahepáticas? Las suprahepáticas y Las portas. el sistema portal, que llevan diferente trayectoria, diferente tipo de sangre, porque una no está filtrada por los hepatocitos y la otra sí. Y entonces, si yo le inyecto contraste a un paciente en una fase arterial o venosa, las estructuras vasculares se van a pintar de blanco. Y si no se pintan de blanco y es negro, entonces, ¿cuál de esas estructuras vasculares estoy viendo? No vasculares, perdón, tubulares. Las vías biliares. Exactamente. Entonces, esta imagen, grábensela, chicos, como too many tubes. Muchos tubos. Y no son blancos, son oscuros porque llevan en su interior bilis. Y entonces, ¿qué estoy viendo?
una obstrucción de la vía biliar. Dilatación de la vía biliar. Una dilatación aguda de la vía biliar puede que no se dilaten porque un cálculo entró al colédoco, se tapó, el paciente tiene dolor, tiene una ictericia apenas incipiente, tal vez ni siquiera en laboratorio podemos detectar todavía la ictericia, bueno, a lo mejor sí, y si hablamos de ictericia quiere decir que ya están elevadas las bilirrubinas, y entonces, a lo mejor cuando le hago un método de imagen, las vías biliares no las voy a ver dilatadas, pero si el paciente tiene un cáncer de páncreas y tiene 6 meses con la vía biliar obstruida, ahora sí las voy a ver bien dilatadas y les voy a ver así como esta, arrosariadas. Arrosariadas, ¿saben lo que es un rosario? Chicos, Sí. ¿sí? ¿Han rezado el rosario todos los días? Son esas bolitas que vamos viendo cómo se dilata el hilo y luego la bolita, el hilo y la bolita. Entonces, esto que ven aquí es una dilatación, digamos, arrosariada, o sea, de tiempo de evolución, subaguda o crónica, de la vía biliar. Ahora, el siguiente paso, cuando vemos obstrucción de la vía biliar, tengo que responder y le hago un método de imagen, ya sea ultrasonido o tomografía o colangioresonancia, para ver la vía biliar. Necesito saber 3 cosas. Una, confirmar que hay dilatación de las vías biliares, porque hay pacientes con ictericia, con patrón obstructivo clínico y que no está dilatada la vía biliar, como sucede en las colangitis esclerosantes, en la que hay inflamación y fibrosis de la vía biliar y entonces está obstruido porque no pasa bien, pero no está dilatada porque hay fibrosis en la vía biliar, que es menos frecuente. Entonces, métodos de imagen, 1, confirmar que tenga dilatación de la vía biliar. 2, ver a qué nivel está la obstrucción, que puede ser alta, media y baja. O sea, puede ser en las vías intrahepáticas, puede ser de la unión de la rama derecha con la rama izquierda a la vesícula, que es el hepático común, luego de la vesícula a la cabeza del páncreas, que es, esta porción es libre del colédoco, y luego la porción intrapancreática. Son 3 lugares: intrahepática, extrahepática y pancreática. Son los 3 niveles en donde puede estar obstruida la vía biliar. De la segunda, la hepática, puede ser por arriba del cístico o puede ser por abajo del cístico. Entonces, segunda cosa. Y la tercera cosa que debo de tratar de discernir con la tomografía o con la colangioresonancia es la causa de la obstrucción. Entonces, la pregunta es, ¿está obstruido por una piedra en la vía biliar o está obstruido por un cáncer de páncreas o por un cáncer de la vía biliar o por una masa externa que está comprimiendo la vía biliar? ¿Comprenden? Esto lo van a ver en la clase que van a ver al rato de hígado y vías biliares. Ahora, siguiente pregunta. ¿Ya viste tú el páncreas, José Luis? ¿Te fijas que tiene una estructura tubular que lo atraviesa todo el páncreas? Sí. Oscura y hipodensa. ¿Qué crees que sea? Pues es hipodensa. Sí. ¿Y ¿Será grasa? Corre a todo lo largo del páncreas. No, va por dentro, no va por fuera, está por dentro. ¿Es aire? El aire es negro y esto es gris. ¿Ayuda? ¿El conducto pancreático principal? Exacto. ¿Cómo se llama? Algo con W. Ok, Volkswagen. Vamos, Wirsburg. El conducto de Wirsburg. ¿Por qué se llama así? Porque lo descubrió un señor que se llama Wirsung. ¿Y de qué murió Wirsung? Si murió de pancreatitis, qué irónico. Todos dicen eso, pero no. Se murió de un balazo, de un pleito de cantina. Iba saliendo de la cantina y alguien le disparó. Algunos dicen que fue un alumno y dicen que fue porque lo reprobó. Pero bueno, esos son mitos y no les estoy dando ideas, por eso yo no reprobo a nadie. Bien, entonces ese es el conducto pancreático. Siguiente pregunta, José Luis. De las causas de obstrucción que te dije que tenemos que buscar, ¿qué son? Cálculos, tumor de cabeza de páncreas,
compresión extrínseca del colédoco, ¿cuál de las tres crees que tenga este paciente? Compresión extrínseca del colédoco. ¿Por qué? Compresión. Porque no veo ningún lito ahí. Ok, los litos suelen ser hiperdensos en tomografía. ¿Con qué frecuencia se ven los cálculos calcificados de la vesícula, José Luis, en una placa de abdomen? ¿En una cómo? ¿En un ataque? Tomografía de abdomen, ¿con qué frecuencia se ven calcificados? Pues no muy alta, siento que se vería mejor con un ultrasonido. Responde mi pregunta. ¿Con qué frecuencia los cálculos de vesícula o de vías biliares están calcificados? Pues baja. Ayuda. 20%. 20%. Y en vías urinarias es al revés. El 80% son radiopacos. Eso lo dijimos en la plática de ayer. José Luis, vuelve a ver. Muy bien. Entonces yo no veo aquí ningún cálculo y la tomografía es muy buena para detectar calcificaciones o cálculos de la vía biliar. Entonces es poco probable que sea un cálculo. No lo veo, a menos de que esté en otro plano, en otro corte. Pero aquí si ven la cabeza del páncreas, hay un detalle. Está dilatado el virsum y están dilatadas las vías biliares extrahepáticas, por lo tanto la obstrucción es en la cabeza del páncreas. Y esto me deja solo dos opciones. O es un cálculo o es un tumor de la vía de páncreas. Y como no veo cálculo, y en lugar de cálculo lo que veo es aquí un masacote, pues mi primera opción es cáncer de cabeza de páncreas. Ahora, fíjate bien, José Luis. Siguiente imagen. Mira qué bonita imagen. No es del mismo paciente. No. Pero podría ser del mismo paciente, no hay problema. ¿Qué estudio crees que sea? Una resonancia, no, una angioresonancia. No, se llama colangioresonancia. Porque colangio es la vía biliar. Y este es un estudio exclusivo para ver la vía biliar. Es una secuencia T2, si se fijan. Entonces acuérdense que en T2 el líquido brilla. Y entonces la bilis, que es líquida, brilla. Ahora dime, ¿cómo ves la vía biliar, José Luis? Brillante. ¿Qué más? Bien delimitada y ¿Qué? dilatada. ¿Cómo? Bien delimitada y también se ve dilatada. Correcto, dilatada. ¿A qué nivel está la dilatación? Es decir, ¿está obstruida o no está obstruida la vía biliar? ¿Qué dirías? Yo diría que sí, porque ahí se ve redondo, abajito. ¿Qué nivel está la obstrucción de las tres niveles del que hablé? A nivel del colédoco. Pero el colédoco dije que tiene dos porciones. A la cabeza del apéndice, del páncreas. Del páncreas, correcto. ¿Qué otro dato tienes ahí de que hay una lesión en la cabeza del páncreas? Busca el conducto de Wirsum. Creo que ya. Ahí está dilatado también, dilatado y tortuoso. ¿Ya lo vieron? Sí. ¿Todos? ¿Vieron el conducto pancreático? Está dilatado. Muy bien, entonces sí, tiene un cáncer, pero no lo veo ahí. Bueno, lo único que veo es aquí una pequeña bolita de color gris. ¿La ven? Estos datos son importantes y son relevantes, porque esto corresponde a un cáncer de la ámpula de Vater. El ámpula de Vater es donde desembocan el conducto pancreático y el colédoco. Y esta ámpula pueden llegar juntos o pueden llegar separados. Depende de variantes congénitas. Pero entonces un tumor de la ámpula de Vater nos está produciendo dilatación del conducto pancreático, dilatación de la vía biliar interhepática, José Luis, y aparte me está produciendo dilatación de esto. ¿Qué es esto? ¿No es un conducto también? Negativo. Ayuda. ¿Qué es esto? Ayuda. ¿Es la vesícula? Correcto, es la vesícula. Muy redonda. Claro. Ahora, en estos pacientes que tienen obstrucción crónica de la vía biliar, se les distiende y se les dilata la vesícula y se hace una vesícula palpable, pero no dolorosa. Vamos a cambiar un poquito de escenario y ahora te pongo una paciente o un paciente que llega con dolor en cuadrante superior derecho.
y le exploras el área hepática y tiene vesícula palpable y dolorosa. ¿Cómo se llama ese signo clínico? Que le dices, respira hondo y ay, me duele, ahí me duele, donde me está tocando me duele, doctor. ¿Cómo se llama ese signo, chamacos? ¿Murphy? Murphy, signo de Murphy. Murphy positivo. Vesícula palpable y dolorosa. ¿Y es sinónimo de? ¿Lolita? ¿Litiasis vesicular? ¿Litiasis vesicular? Pero no necesariamente. Porque alguien puede tener litiasis vesicular y no le duele. Si le duele, ¿por qué le duele? Colecistitis. Aguda, exacto. O sea, es litiasis aguda, litiasis agudizada o colestitis aguda, signo de Murphy. Y ahorita les estoy planteando otro signo diferente. Vesícula palpable, no dolorosa en un paciente ictérico. ¿Cómo se llama ese signo? Búsquenlo. Tiene nombre de coñac. ¿Ok? Entonces, aparte de esta vesícula, tiene algo raro, José Luis. Vela bien. ¿Qué tiene de raro la vesícula? ¿Es aumentada de tamaño? ¿Su Sí, forma? ya lo hablamos, por eso es palpable y no dolorosa. Pero tiene algo más. Su forma está muy redonda. Así es la vesícula, es como una pera. Claro. Si la pera la veo así como cortada, pues la voy a ver redonda. ¿Qué más? Pues está muy redonda. Es como aros. Yo la veo como... Exacto, es heterogénea porque se le ven anillos más blancos. ¿Será calcificaciones? Exacto. Lo que tiene es además litiasis vesicular, que evidentemente no es su problema. Ese calculotes los tiene ahí desde veto a saber cuándo y no está obstruyendo la vía biliar. Esos calculotes no salen por el cístico. Los cálculos peligrosos son los chiquititos que pasan por el cístico y van a ir a tapar el colédoco y van a producir una pancreatitis y van a producir una obstrucción de la vía biliar intrahepática. ¿Ok? Bien. Fernanda, ¿dónde andas, Fernanda Velázquez? Aquí, buenos días. Fernanda, habla. Hola. Buenos días. No te capta aquí mi pantalla. Más fuerte. Hola. Ah, ya te vi, Fernanda. Muy bien. Hola. Bien. Ultrasonido transversal en abdomen en nivel de epigastrio, en particular en área hepática. O sea, lo que estamos viendo es el hígado, Fernanda. Describe lo que ves. Pues veo una lesión heterogénea. ¿Hiper-hipo o iso? Hipo. Hipo. Primero es eso y luego ya es heterogénea. Muy bien. Okay. Una lesión. ¿Qué características de esta lesión puedes describir? Pues no está bien delimitada. ¿Correcto? ¿Qué crees que sea? ¿Un quiste? Ok, ¿cómo es el agua en ultrasonido? El agua. El agua, ¿hiper-hipo o iso? Es anecoica. Exacto. ¿Y esto es anecoico? No al 100%. Es hipoecoico. Es heterogéneo y es hipoecoico. Entonces, es poco probable que sea un quiste. Okay. A menos de que fuera un quiste complicado, con hemorragia, que se infectó o algo así. Pero ni siquiera se ve bien delimitado. Los quistes son bien delimitados, como lo van a ver en el video que van a ver hoy. ¿Qué más crees que sea? ¿Un absceso? Un absceso es otra posibilidad. ¿Y una tercera opción? ¿Tumor? Un tumor, muy bien, correcto. Ya tenemos los escenarios, dos escenarios. Quiste no es.
Entonces, o es un tumor o es un absceso. Y entonces aquí me basaría yo, por ejemplo, en la clínica, etcétera. Si el paciente lo operaron hace 6 meses de un cáncer de colon, es un tumor. Si el paciente tiene fiebre y dolor y come tacos en la esquina y tiene una semana con dolor y diarrea, es un absceso. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ve esta otra imagen. Descríbela en la forma en la que hemos dicho. Ok. Es una TAC de abdomen. Según yo, no tiene contraste. Y veo una lesión isodensa en el hígado. ¿Homogénea o heterogénea? Heterogénea. Heterogénea. Muy bien. ¿Qué crees que sea? ¿Es un quiste? ¿No es lo mismo? ¿No es un tumor? Sí, es el mismo paciente. Y entonces, o es un tumor o es un absceso. ¿Qué necesitaría yo hacer en el ultrasonido para saber diferenciar si es un tumor o es un absceso? ¿Qué herramienta del ultrasonido me ayudaría a saber si es un absceso o un tumor? ¿Un Doppler? ¿El Doppler? Doppler, exacto. Y si se llega a pintar adentro, es un tumor. Tumor, ¿no? Si no se pinta, es un absceso. Bien. Y en la tomo, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría yo hacer para saber si es un tumor o es un absceso? ¿Con contraste o moviendo los niveles de densidad? De contraste y ver si refuerza o no refuerza en el interior, si refuerza en la periferia, una fase tardía para ver la fase venosa, etc. Eso me ayudaría a diferenciarlo. Claro, desde el punto de vista de imagen puede ser difícil, pero desde el punto de vista clínico es bastante sencillo orientarse a cualquiera de estas dos opciones. Bien, aquí vamos a terminar la clase y les voy a mostrar estas dos imágenes. Una de 2014, en donde estoy en Centro Médico Lucerna, cuando trabajaba con Jaime Saldaña, Lolita. Y este es un grupo que tenía yo muy musical, porque estas chicas eran bailarinas, varias de ellas profesionales, y había varios músicos, etcétera. Y entonces ellas decidieron, aquí las tenemos en el 2019, en pleno internado, decidieron salirse del internado, 2 de ellas, que son Andrea y Danitza. Tienen una academia de baile que les va muy bien, están muy contentas y muy felices y no necesitaron terminar la carrera ni el título. Samaria, por otro lado, también es bailarina y gimnasta profesional. También ella sí terminó el internado, terminó su carrera, se casó y tiene su academia de gimnasia y de baile. Y es muy feliz en la vida, pero además tiene la carrera de medicina. O sea, ¿entienden mi mensaje? 1, no tienen que terminar lo que no les guste. 2, si lo van a terminar, háganlo bien. 3, pueden terminarlo y luego hacer otra cosa, colgarle el título y hacer otra cosa. 4, el objetivo en la vida, ¿cuál es? Ser feliz. Ser feliz, lo que cada quien entienda por eso. De manera que si son felices haciendo lo que están haciendo ahorita, que es estudiar, chido. Si no están felices, búsquenle, porque hay manera de evitar y no tienen por qué estar haciendo lo que no les gusta. Nos vemos mañana para continuar con estos casos. Revisen el video de hígado de 10 biliares, por favor. ¿Sale? Bien, Gracias, Doc. Gracias. Gracias. que descansen. Gracias, buen día. No descansen, estudien y nos vemos mañana, misma hora, por el mismo canal.